¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Hola, Ruth, hola a todos, gracias por invitarnos a esta conferencia. Soy Leonor Gallardo. Ha sido un honor para mí el poder participar junto con ustedes y con otras personas en los cursos de nueva medicina que hemos estado dando internacionalmente desde hace ya algunos años. Esto se nos ha facilitado gracias a la confianza que nos han demostrado durante mucho tiempo y a la experiencia que hemos ido adquiriendo en la práctica, en el conocimiento y en el aprendizaje, porque seguimos siendo estudiantes y aprendices de la nueva medicina germánica de forma permanente. Siempre nos sale algo nuevo, aprendizaje que empezamos hace alrededor de ya 10 años con la licenciada Alicia Urube en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM Managua, que es donde yo trabajo también como profesora principal de la cátedra de histoembriología y profesora titular, de la cual, digamos, sigo eternamente enamorada desde que empecé como estudiante, ayudante como estudiante de los docentes en la cátedra, y me quedé ahí. Aparte de que somos también practicantes clínicos, asistenciales, siempre desde el concepto de la nueva medicina germánica ahora. Aunque antes lo hicimos desde la medicina convencional, ya desde que entramos en la nueva medicina nos dedicamos exclusivamente a hacer asistencia desde esta perspectiva. Bueno, para hoy, para esta entrevista, tengo 3 preguntas específicas que nos llegaron de un capítulo anterior y quedó pendiente porque eran tremendas preguntas. En realidad no nos iba a dar el tiempo, así que quisimos hacer un programa especial y tener a alguien con bastante experiencia que nos pueda orientar más al respecto. Sebastián Guzmán nos consultó: ¿cómo define la nueva medicina germánica el trastorno bipolar? Ok, entonces buscamos al experto para que lo explique, porque bueno, es interesante en relación a esa pregunta. No se puede dar una respuesta fácil de esto y esto y esto, porque como la nueva medicina es una ciencia que no se conoce siempre, no sé cuánto se sabe de las 5 leyes biológicas. Y para poder dar la explicación de esto, comprensible, ¿verdad? Claro. Tendríamos que conocer las 5 leyes biológicas. Porque si yo le digo, bueno, es un conflicto, es una constelación de tipo territorial, donde tenemos manifestaciones, quedamos en el aire. Entonces tendríamos que empezar primero por explicar las leyes, qué son conflictos de tipo territorial, cuáles son las expresiones y cómo son las manifestaciones. Esta es una de las partes, digamos, más avanzadas del tema de la nueva medicina. Entonces, para explicar un poco esto rápido, no sé hasta dónde has hablado, Ruth, de las 5 leyes, pero voy a tener que empezar por ahí un poquito, ¿verdad? Claro, que siempre hay personas nuevas que ingresan para escuchar, así que nunca está de más repasar un poquito. Ah, pues qué bien. Entonces, la ciencia curativa germánica, que es el último nombre que le dio el Dr. Hammer, que es importante mencionar que esto es un descubrimiento de un médico alemán llamado Rike Gerd Hammer. No es un invento, no es algo que se imaginó y empezó a estructurar, sino que esto es resultado de la observación sistemática de fenómenos naturales. Entonces es un descubrimiento. Con sus observaciones, el Dr. Hammer, que empezaron como resultado de una tragedia personal que fue la muerte de su hijo Dirk,
a partir de la cual él y su esposa desarrollaron un cáncer. Entonces, siendo el médico muy, digamos, enfocado, pero además de médico, tenía una formación en física, le faltó, creo, el último examen o algo así solo para graduarse. Entonces, su formación en física, que es precisamente lo que él siempre ha dicho, no su formación en medicina, sino que su formación en física, es lo que a él le permitió tener las herramientas de observación requeridas para poder llegar a estas conclusiones que después él definió como ciencia curativa germánica, que en un principio se llamó Nueva Medicina Germánica. Estas observaciones él las organizó, las presentó en 5 leyes biológicas, que se llaman biológicas porque están relacionados con todo lo que tiene que ver con toda la vida, no solamente con el ser humano, sino que con todos los seres vivos. Esto incluye plantas, animales y obviamente a nosotros los humanos. Y se llaman leyes porque se cumplen siempre. Las leyes naturales se cumplen siempre. Y las leyes de la nueva medicina no son la excepción. Por ejemplo, ¿quién podría decir que la ley de gravedad, que es una ley natural, tiene una excepción? Se cumple solamente cuando ando con zapatos de hule, porque cuando ando con zapatos de hierro no funciona. Eso no existe. Las leyes naturales se cumplen siempre, y estas son leyes naturales, biológicas, pero naturales igual, universales, que se aplican en todos los sentidos. Entonces, estas son 5. La primera ley nos habla de que existe en nuestra vida un evento desencadenante de procesos de transformación para adaptarnos. Cuando en nuestra vida nosotros vivimos una circunstancia que la sentimos agresora a nosotros mismos, pero que además esta circunstancia es inesperada, o sea, es algo para lo cual no tenía ninguna visión futura de que pudiera suceder, o sea, viene de la nada, de repente sucede, ¿verdad? Inesperada, y además la observo desde una perspectiva dramática. Eso significa que afecta mucho a mi vida esta situación, y me afecta de tal manera que la veo tan difícil de solucionar en el momento, no le encuentro solución en ese momento, y entonces eso hace que la vea mucho más complicada tal vez de lo que realmente es, porque si uno ve una situación y tiene la solución, no la observa tan complicada, pero cuando se encuentra ante una situación a la cual no le ve salida, siempre se la magnifica. Entonces, esto hace que se vea de una manera más dramática, porque en ese momento no le encuentro la solución. Entonces, es inesperado, es dramático, y además, si en este evento yo no cuento, digamos, con el respaldo que yo necesito sentir para solucionar esto y no lo puedo compartir, no tengo a quien decírselo, por ejemplo, pero no tengo a quien decirle, no contarle el evento, sino cómo estoy yo por dentro en relación a ese evento, cómo me siento ante ese evento, ya sea porque no hay una persona cerca o porque no hay una persona de mi confianza a quien yo sienta que le puedo decir, o ya sea porque no lo quiero decir, o porque no sé cómo compartir esto, por ejemplo. E incluso puede ser el hecho de que lo comparta, pero que esa persona con quien yo compartí no tuvo la empatía para percibir, entender y vivir conmigo esa situación tal y como yo la estoy viviendo. Entonces, cualquiera de esas circunstancias hace sentir al individuo como que se encuentra solo en esa situación. Entonces, que sea dramático, inesperado y vivido en soledad. Los 3 criterios. Ese evento con esas 3 características hace que el individuo
viva una situación que lo lleva a sentirse como que si su vida está en riesgo. Esa situación puede ser real, o sea, realmente, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿verdad? En ese momento. O puede ser también percibido como de esa manera. Por ejemplo, una palabra agresiva que no te va a matar, pero lo puedes en algún momento determinado sentir. O una decisión de despido, por ejemplo. Te despido hoy. Entonces, no te vas a morir por el despido, pero tu percepción es como que eso te puede llevar hasta la muerte, cuando se cumplen esos 3 criterios anteriores. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que sucede cuando uno se encuentra agredido de esa manera? Tiene que defenderse para sobrevivir. Buscan mecanismos de supervivencia. Y estos mecanismos de supervivencia se dan en todos los niveles en nuestro organismo. Ya sea agrediendo para defenderme del peligro que viene, huyendo o haciéndome el muerto. En cualquiera de los 3 mecanismos de respuesta son todos mecanismos de supervivencia. Entonces, este evento con esos 3 criterios desarrolla lo que en nueva medicina se conoce como DHS, síndrome de Dirk-Hammer, que es lo que te hace sentir en peligro y en riesgo. Ese síndrome de Dirk-Hammer, un conflicto biológico, correcto. Ese conflicto biológico o síndrome de Dirk-Hammer es el gatillo que desencadena una serie de respuestas biológicas adaptativas para sobrevivir ante esa situación adversa que estás teniendo, real o percibida, ¿verdad? Esa serie de eventos que se producen como resultado de un DHS o de un conflicto biológico se conoce como programa especial con pleno sentido biológico. Estoy intentando hacer una explicación corta, lo más clara que pueda para poder llegar. Entonces, es la descripción de este programa especial con pleno sentido biológico, que para la nueva medicina lo decimos en siglas SBS por su significado en alemán, el Dr. Hammer. Es el programa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo ya incorporado desde antes del nacimiento, porque viene en cada célula, y es el que ante determinada situación estimula determinadas respuestas específicas, vuelvo a insistir, para la supervivencia. Igual que los programas de computadora, los programas biológicos tienen funciones específicas. Por ejemplo, existe un programa de texto. Entonces, yo el programa de texto solamente lo voy a utilizar para levantamiento de textos. No voy a utilizar un programa como Excel, que es un programa más estadígrafo, matemática, para levantar textos, porque el programa de Excel es específico para otras funciones, o el programa de dibujo es específico para otras funciones. Entonces, igual nosotros tenemos SBS específicos para responder a conflictos biológicos específicos. Para cada conflicto biológico existe un programa especial con pleno sentido específico para dar respuesta a ese conflicto y solo a ese conflicto, no a otros, solamente a ese. Este programa se llama especial porque todo nuestro cuerpo funciona a través de programas. El programa de la respiración, el programa de la digestión, el programa de latido cardíaco, etc. Pero esos son programas, digamos, de funcionamiento continuo, permanentes, ¿verdad? Y siempre están ahí. Pero este programa es especial porque funciona en situaciones de emergencia, como un conflicto biológico a enfrentar.
Entonces sucede solamente en esas circunstancias, no se presenta siempre, solamente cuando es requerido, por eso se llama especial. Y se llama con pleno sentido biológico porque el programa empieza a funcionar para cumplir una función clara y específica. No es algo que se desencadena a la loca y que hubo cortocircuito y que no funciona, sino que al contrario, el programa tiene una coherencia funcional para alcanzar metas específicas. Por eso se llama con pleno sentido biológico, porque tiene una coherencia para alcanzar una meta biológica necesaria para ese individuo para que sobreviva. Entonces, programa especial con pleno sentido biológico. Solamente se presenta en situaciones de emergencia biológica, ante conflictos que ponen en riesgo la supervivencia del ser. O sea, un DHS es un conflicto biológico con las 3 características: inesperado, dramático y vivido en soledad. Pone en funcionamiento un programa especial con pleno sentido biológico. ¿Para qué? Para que el individuo pueda adaptarse y sobrevivir a esas condiciones particulares que está presentando en ese momento específico, ¿verdad? Ahora, este programa tiene 2 fases, se le llama bifásico, y esta es la segunda ley. Este programa, al momento que se produce el DHS y el programa empieza a funcionar, esa es la primera fase y se conoce con el nombre de fase activa. Tiene sus características, digamos, fisiológicas propias. Se caracteriza porque el individuo se encuentra en lo que técnicamente se llama una fase simpaticotónica. Esta es una respuesta, digamos, autónoma del cuerpo. Nuestro cuerpo está regido y está controlado por el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene, digamos, 2 componentes generales importantes que podemos hablar. El sistema nervioso voluntario, que es el que nosotros controlamos de alguna manera, digamos, el movernos, el hablar, etc. Y el otro componente importante es el sistema nervioso autónomo o involuntario, que es el que realmente controla todas las funciones que garantizan la supervivencia. Respirar, comer, los latidos cardíacos, etc. Y eso nosotros no lo podemos controlar a voluntad. Gracias a Dios, siempre digo yo, porque si lo hiciéramos a voluntad se nos olvidaría respirar con lo ocupados que estamos, ¿verdad?, en esta vida moderna. Entonces, la naturaleza sabiamente dijo, no, eso ¿saben qué? Lo vamos a hacer autónomamente. No vaya a ser y a los muchachos se les olvide latir, ¿verdad? Entonces, este sistema nervioso autónomo tiene, digamos, 2 mecanismos de funcionamiento. Voy a ser muy simplista. El primero es el que tiene que ver con el estado de alerta y de actividad, digamos, de respuesta ante los ataques. Y esta forma de comportamiento se conoce con el nombre de sistema nervioso autónomo simpático, ¿verdad? El tipo de energía, digamos, que se manifiesta es el de actividad, el de ataque, el de estar alerta, el de estar despierto, el de pensar mucho, todo lo que requiere actividad en todos los sentidos, físicos, mentales o emocionales, es un estado de alerta simpático, ¿verdad? Y luego, como este estado de simpaticotonía, digamos, requiere mucha energía y demanda mucho esfuerzo físico y energético, siempre tiene que haber un segundo momento que nos permita hacer el proceso de restauración del desgaste energético que nos llevó la simpaticotonía. Y el segundo mecanismo de funcionamiento del sistema nervioso autónomo es precisamente el que va al lado del simpático, no está ni debajo ni de atrás, sino que va paralelo al simpático, pero se llama parasimpático, al lado del simpático.
Entonces los dos se van combinando de forma permanente para ir, digamos, manteniendo el equilibrio y el funcionamiento autonómico del cuerpo. Ellos se alternan de manera general, podemos decir que durante el día el comportamiento es predominantemente simpático, ya ven que andamos activos, alertas, esto en condiciones biológicas, ¿verdad? Y por la noche empieza a predominar el parasimpático, que es el del reposo, el del descanso, que es el de comer, por ejemplo, hacer la digestión, etcétera. Y el del sueño. Entonces, eso se van alternando durante el día, el simpático, el parasimpático y la noche. Y nosotros tenemos ese doble mecanismo de funcionamiento. Entonces, volviendo al programa biológico. Durante la fase activa del programa biológico, cuando nos encontramos ante una situación conflictiva que pone en riesgo nuestra supervivencia, el simpático toma el control. Entonces, nuestro organismo empieza a funcionar de una manera más simpática. Estamos permanentemente activos, nos cuesta dormirnos, no dejamos de pensar en la situación problemática o conflictiva, se nos quita el apetito. ¿Qué más podríamos decir aquí? Bueno, hay cambios en algunos signos vitales, por ejemplo, se nos puede aumentar la presión, puede aumentar la frecuencia cardíaca, todo lo que tiene que ver con la respuesta simpática, ¿verdad? Predominantemente. Y ese es nuestro estado, y en ese momento nosotros no sentimos nada, no hay nada que nos duela, no, solamente estamos enfocados en esa necesidad de resolver esa situación. Por eso es que estamos permanentemente pensando en esto. Qué barbaridad, ¿cómo puede ser posible que me haya despedido? Pero si yo era trabajadora, siempre le cumplí, y ahora ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para...? Y estamos dándole vuelta y rumiando la situación. Incluso en la noche podemos despertarnos, pero si es que no puedo creer que haya sido capaz de despedirme en estos momentos tan difíciles, pero si éramos amigos, y uno le va dando vuelta y le va dando vuelta. Hasta que por fin, ya sea biológicamente o por razones de actitudes o de cambio, o simple y sencillamente porque el tiempo pasó y ya no podía vivir permanentemente pensando en eso, llegamos a una etapa en el que ese conflicto ya deja de estar ahí permanentemente y podemos llegar a una solución de conflicto. Por ejemplo, me llamó mi amiga y me dije, hombre, Leonor, fíjate que yo sé que vos tenés años de trabajar en la universidad, pero fíjate que hay un trabajo que yo sé que te gustaría. Ella no sabe que a mí me despidieron, ¿verdad? Entonces le digo, ¿de verdad? ¿Y dónde? Entonces ya, el trabajo, entonces el conflicto anterior de mi despido ya no está activo, porque ya encontré un nuevo trabajo, por ejemplo. Entonces ahí, en ese momento, hubo una solución de conflicto. Cuando el conflicto se soluciona, entro en la segunda fase del programa biológico. Solamente que haya solución de conflicto. Si no hay solución de conflicto, no entro nunca a la segunda fase del programa biológico. Y en esta segunda fase del programa biológico va a predominar el parasimpático, el mecanismo parasimpático de respuesta autónoma. Entonces, este mecanismo es regulado principalmente por un nervio, o digamos, la información es llevada principalmente por un nervio que se le llama vago. Entonces también pueden encontrar este mecanismo parasimpático con el nombre de vagotónico o vagotonía, ¿verdad? Por si acaso lo ven en otro lado, pero se refieren al mismo. Entonces, este segundo momento es controlado o tiene una energía predominantemente vagotónica, que es la que tiene que ver con el reposo, el sueño, la restauración de la situación anterior. Entonces, la expresión biológica de esta fase va a ser sobre todo que la persona va a querer descansar, puede tener un aumento de la temperatura, eso es muy importante, ya sea, y esto es interesante porque puede ser un aumento de la temperatura
real, que puede ser medible, por ejemplo, con un termómetro, o simple y sencillamente siente un aumento de la temperatura, aunque las otras personas no puedan medirlo con un termómetro, pero se siente que hay un aumento de la temperatura. Y esa es una fase vagotónica, digamos, de este programa biológico. Se recupera el apetito, puede ser que caiga dormido en una reunión, o que de plano quede cansado y se sienta que el cuerpo que no tiene energías para hacer, porque es la demanda que el cuerpo está haciendo. Estuviste tanto tiempo gastando energía que ahora venía a acostarte, tenés que reposar. Entonces, ese es el comportamiento, digamos, del programa biológico. Yo creo que basado en esos dos conceptos principales podemos tal vez empezar a avanzar hacia la pregunta. Que no es que nos hayamos ido por la tangente, sino que pensamos que es un poquito conocer esto para poder llegar. Entonces, dentro de los conflictos biológicos, hay otro aspecto importante a mencionar, y es que nuestro cuerpo, nuestra estructura corporal, deriva principalmente de 3 tejidos embrionarios primarios. Estos están formados, digamos, desde periodos muy tempranos. En el día 18, 17 y 18 ya tenemos estos 3 tejidos embrionarios, del cual se derivan toditititos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, todos. Estos 3 tejidos son el más antiguo, el endodermo. Endo significa interno, de dermo es cubierta o piel, o sea, es la piel más interna del cuerpo, o sea, es la que está más dentro y forma órganos principalmente, digamos, que tienen que ver con producir o con absorber sustancias, con captar, ¿verdad? El endodermo, entre ellos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo es de origen endodérmico. Por ejemplo, algunas partes del ojo que son para captar la luz, o el oído para captar el sonido, son de origen endodérmico. El siguiente tejido es el mesodermo. Meso significa intermedio, o sea, está en medio de el endodermo y el otro tejido más externo, que es el ectodermo. De cada uno de ellos se derivan estructuras y órganos importantes, ¿verdad? El más nuevo de todos, el que surgió evolutivamente después, es el ectodermo. Ecto fuera, dermo, piel, o sea, es la cubierta más externa de la piel, del cuerpo, perdón. Ahora, cada uno de estas láminas germinativas primarias, así le vamos a llamar, estos tejidos primarios, láminas germinativas, fueron apareciendo evolutivamente ante necesidades de adaptación, o sea, la aparición de las láminas germinativas, y voy a ampliar, de cualquier parte de nuestro cuerpo, ha sido como una necesidad de adaptación para enfrentar conflictos biológicos. Entonces te decía que cada una de las estructuras de nuestro cuerpo, absolutamente todas, son resultado de mecanismos de adaptación ante conflictos biológicos. Porque esto va más allá, como decía al principio, de solamente el ser humano como tal, sino que involucra a todo lo que significa mantener la vida. Uh-huh. Y la vida no es solamente el individuo, el ser, sino que son todos los seres que han existido. El reino animal, como para entender también muchas cosas que nos van pasando a nosotros. Exactamente. Para nosotros poder entender nuestras respuestas biológicas, tenemos que entender primero por qué es que nuestro organismo responde de esa manera y cuáles son los conflictos biológicos que se han venido presentando históricamente, voy a decir así, desde que la vida apareció sobre la Tierra. Y yo sé que a veces esto cuesta un poco entenderlo porque estamos acostumbrados a lo que conocemos. Lo que no conocemos, lo que fue antes de nosotros, realmente es como que no haya existido y no lo podemos asimilar. Es que la vida civilizada, tal vez, como que vivir en esta civilización nos aleja de los instintos que tenemos en nuestro organismo, el cuerpo animal.
Claro, pero es que también es que nuestra mente consciente no nos permite entender lo que no conocemos. Observando a los animales y observando los comportamientos biológicos, porque nosotros para poder explicar el comportamiento animal desde nuestra experiencia, le damos comportamientos psicológicos a los animales, ¿verdad? Pero realmente es un comportamiento biológico. Ellos lo han hecho siempre así, pero como se parece a nuestra respuesta, pareciera que es psicológico, a tal punto que se ha desarrollado una especialidad en veterinaria que es psicología veterinaria, cuando eso realmente no existe. Ese es parte de aquello de lo que no entiendo, lo pongo en el nivel de mi comprensión para poder manejar. ¿Cómo lo manejo? Basado en mi propia experiencia. Y eso me lleva a hacer este tipo de similitudes que realmente no existen. Pero cuando te pones a observar crudamente, como vos estás diciendo, sin tanto compromiso, puedes ver que la respuesta del animal es exactamente la misma nuestra, porque compartimos, sobre todo con los mamíferos, códigos biológicos. Y eso es lo que nos hace que respondamos igual. Y parte de los códigos biológicos que compartimos son no solamente los programas básicos, por ejemplo, la forma de alimentarnos, comer, latir, etcétera, que son los mismos programas que funcionan igual fisiológicamente, sino que también compartimos estos programas biológicos especiales con sentido que nos permiten adaptar. Y además compartimos conflicto biológico. Claro. Voy a poner un ejemplo de un conflicto biológico. Sí, perdón, Ruth. Tal vez podemos graficar también lo que es la bipolaridad a través de un ejemplo en el reino animal. Sí, pero antes de llegar a la bipolaridad, quería poner un ejemplo de un conflicto biológico puro y un conflicto biológico simbólico para nosotros. Si te acordás, por ejemplo, nosotros siempre ponemos, digamos, una situación, como que pusiéramos una mesa en una sala con unos 5 kilos de carne y unos 5 millones de dólares. Y dejamos entrar a un perro a la sala. El perro se va, sin dudarlo, hacia los 5 kilos de carne, buscando el bocado, ¿verdad? Ese es un bocado. El humano, sacamos al perro, volvemos a reponer los 5 kilos, metemos a un humano, el humano va a agarrar los 5 kilos de carne, por supuesto, pero también los 5 millones de dólares. Pero los billetes no se comen. Claro. Sin embargo, también es un bocado. A alcanzar, a conseguir, a tragar. Entonces, claro, tenés el programa biológico concreto, el de comer, el del bocado, pero también tenés un bocado simbólico. Entonces tenés un programa biológico que está enfocado en una necesidad simbólica de bocado. Entonces, cuando vos no podés conseguir el bocado, por ejemplo, si le pones a ese perro una cadena que le permita acercarse al bocado, pero no llegar a él, entra en un conflicto biológico. ¿Verdad? El no poder conseguir el bocado. Lo mismo nos sucede a nosotros cuando queremos un carro o una esposa o un trabajo que no conseguimos. Ese es un conflicto biológico de no poder conseguir el bocado, pero simbólico, porque no te vas a comer a la esposa, no te vas a comer al carro y no te vas a comer el trabajo, ¿verdad? Pero se usa la frase de comer. Claro, porque representa esa acción, ¿verdad? Entonces, ese, por ejemplo, sería un conflicto biológico, de bocado, uno concreto y uno imaginario. Entonces, bueno, en el caso, ya llegando al tema de la bipolaridad, o intentando llegar, en el caso de esto, los conflictos biológicos también fueron evolucionando, voy a decir, en dependencia de las necesidades que se fueron desarrollando durante el proceso evolutivo. Entonces dijimos que tenemos 3 láminas germinativas primarias, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo.
cada una de ellas se derivaron órganos específicos que todavía están en nuestro cuerpo, ¿verdad? Todavía. Y además, a medida que se fueron desarrollando diferentes órganos, también fue necesario desarrollar estructura de control para todos esos órganos que funcionaban basados en un origen único, en un origen primario inicial. Esa estructura de control se llama cerebro. El comando. ¿Verdad? Entonces, más que de comando es de control, es de ordenar las funciones, digamos, de cómo garantizar que las funciones se cumplan adecuadamente. Porque el cerebro en sí mismo como tal estructura no es el que comanda todo, pero sí ayuda a hacer esa reorganización y ese control. Ahí es donde se da la mezcla de la información, se transforma la información y se reorganiza para poder hacer todo el proceso, ¿verdad? Entonces, por eso pensamos que lo comanda específicamente. Entonces, igual que existen esas tres láminas germinativas, en nuestro cerebro también existen porciones del cerebro que se fueron desarrollando en el momento que cada lámina germinativa se fue desarrollando. Entonces hay una parte más antigua del cerebro, una parte medianamente antigua del cerebro y una parte más nueva del cerebro, que es lo que cuando estudiamos en algún momento biología nos habla de cerebro antiguo y cerebro nuevo, o arquiencéfalo y neuencéfalo, o paliencéfalo y neuencéfalo, ¿verdad? Y ese cerebro es el centro de control de las respuestas orgánicas, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que sucede? Para que se dé un conflicto biológico necesita, primero, que se perciba. Segundo, que se analice y se organice. Y tercero, que se dé una respuesta orgánica en dependencia de las necesidades. O sea que este comportamiento nuestro de respuesta se da en tres niveles. La psique, que es el programa de percepción, el cerebro, que es el gran organizador de la información y distribuidor de la información, y el órgano específico, cualquier parte de nuestro órgano, que es el que responde, digamos, cuando se presenta una situación de esta. Entonces se da en los tres niveles, en la psique, que es el software, digamos, el cerebro, que es el que organiza, y el cuerpo, que es el hardware, ¿verdad? En esos tres niveles. Entonces, dentro de la parte del cerebro, la parte nueva del cerebro, existen, igual que en la antigua y en la nueva, pero me voy dirigiendo ya hacia la bipolaridad, que es una, digamos, manifestación más del ectodermo, de la parte nueva del cerebro y de la lámina más nueva. Entonces, en el cerebro existen también como centros de control específicos para cada programa biológico. Entonces, si el programa biológico es de endodermo, intestino delgado, hay una parte específica del cerebro que es el que va a responder ante un conflicto de ese tipo y va a ser el que va a estimular que se desarrolle un programa biológico específico para eso, ¿verdad? En el cerebro nuevo, la parte más nueva que tiene que ver con ectodermo, que es la más complicada, digamos, en el desarrollo, por eso es que nosotros somos seres muy complicados, por las funciones que tiene la parte ectodérmica, tiene varios componentes, desde el punto de vista de respuesta cerebral. Entonces, hay una parte que tiene que ver con conflictos de tipo de territorio, por ejemplo. A medida que nosotros evolucionamos a seres de manada, ¿verdad? Que salimos del agua a la tierra y que posteriormente fue necesario que nos uniéramos para poder sobrevivir. Todo esto son respuestas de supervivencia, ¿verdad? Salir del agua a la tierra y adaptarnos a la tierra no es porque queríamos salir a la tierra, es porque el mar nos sacó y tuvimos que sobrevivir en la tierra. Y por eso se desarrollaron todas las habilidades para hacerlo. ¿Por qué nos organizamos en manada? Porque era más fácil sobrevivir en manada que estando solo. Entonces todo eso fue necesario.
Por eso es que nosotros vivimos también en clanes o tribus, nuestras familias son nuestras manadas, nuestros amigos de no trabajo. podían sobrevivir. Los infantes Claro, dependen 100%. claro. Exactamente, entonces eso es parte del proceso biológico de supervivencia. Entonces, como el ectodermo es el que está relacionado con las funciones de supervivencia, digamos, que tienen que ver con vivir en grupo, vivir en manada, las relaciones con otros, ¿verdad? También tiene que ver con el garantizar el territorio. El territorio no es solamente el terreno, sino que el territorio implica tener un sitio donde haya comida y donde se pueda reproducir adecuadamente. ¿Ven? Entonces, ese es realmente el territorio, que también está más asociado a todas las estructuras derivadas del ectodermo. Entonces, cuando nosotros enfrentamos un conflicto biológico, ya sabemos que se desarrolla un programa especial con pleno sentido biológico, ¿verdad? Cuando los conflictos están asociados a lo que tiene que ver con el territorio, la respuesta de los programas, y se asocia más de un conflicto, ¿verdad? Las respuestas de los programas biológicos están asociados también a comportamientos humanos, en este caso. Entonces, por ejemplo, en el caso de los conflictos de tipo de territorio, puede ser según en qué, miren qué interesante, según en qué lado del cerebro se manifieste el control. Por eso te decía que no es tan fácil llegar a estos conflictos de bipolaridad. En dependencia de qué lado del cerebro se manifieste el control, porque también tenemos dos cerebros unidos por un puente. Si se manifiesta, por ejemplo, en el lado derecho del cerebro, este conflicto biológico, ahí se expresa y ahí se encuentra el control de la respuesta biológica, este individuo va a caer en un estado depresivo. Uh-huh. Pero si se manifiesta en el lado izquierdo del cerebro, el conflicto biológico, este individuo va a responder con un estado de mayor actividad, de manía, por ejemplo. ¿Ven? Uh-huh. Ahora, ¿qué hace que el conflicto biológico se exprese o se controle en el lado izquierdo? La respuesta, perdón, al conflicto biológico se exprese o se controle en el lado izquierdo o en el lado derecho del cerebro. Esto depende también de la lateralidad del individuo y de con quién nos relacionemos. Uh-huh. Por ejemplo, si un individuo es diestro, digamos la mayoría de la población, somos diestros, las expresiones en el lado izquierdo de nuestro cuerpo, por ejemplo, dolor en el brazo, digamos, izquierdo, un cáncer de mama izquierdo, va a estar asociado a conflictos biológicos en relación a la madre o a los hijos, cuando se manifiesta en un diestro en el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Pero cuando en un diestro o en una diestra se manifiesta en la parte derecha de nuestro cuerpo, esos conflictos, ya sea de nido, de lo que sea, va a estar relacionado con cualquier otra persona que no sea ni nuestra madre ni nuestros hijos. O sea, puede ser el padre, puede ser la esposa, puede ser el amigo, la amiga, el primo, la prima, el vecino, el compañero de trabajo, la compañera de trabajo, cualquier otro que no sean madre y hijo. Entonces, en dependencia de con quién se dé el conflicto biológico, también va a depender en qué parte del cerebro se manifieste o qué parte del cerebro se active para responder, y por ende va a dar o depresión o manía. Entonces, cuando tenemos conflictos activos en ambos lados del cerebro, ¿cuál pesa más? ¿Cuál es más intenso en relación al otro? Y podemos estar fluctuando desde una depresión hacia una manía. Esto es menos frecuente en las personas diestras, pero es mucho más frecuente en las personas zurdas, porque en las personas zurdas es al revés. En las personas zurdas, por ejemplo,
el lado derecho de su cuerpo es el que va a estar relacionado con madre e hijo. Mientras que la parte izquierda de su cuerpo es el que va a estar relacionado con todas aquellas otras personas, los pares, digamos, que no son madre e hijo. Entonces, estas personas zurdas son las que cuando se presentan conflictos, más de un conflicto simultáneamente, brincan más fácilmente desde la depresión a la manía. Uh-huh. No quiere decir que los derechos no, pero los zurdos también. Generalmente estos cambios de humor que se manifiestan así tienen que ver con la activación o la solución de conflictos biológicos que son controlados en el lado derecho o en el lado izquierdo del cerebro, en dependencia de cómo sea. Entonces van cambiando. Si pesa más el del lado derecho, cae en depresión. Si se soluciona, por ejemplo, uno del lado derecho, entonces esa depresión puede disminuir. O puede ser que se profundice el del lado izquierdo del cerebro, por ejemplo, en un día estoy hablando y entonces entra en manía y está cambiando, en depresión o manía. Entonces, lo que hay que hacer aquí es trabajar en la búsqueda de los conflictos biológicos para ir intentando resolverlo. Pero se puede aislar las posibilidades porque tiene que ver con conflictos territoriales. Sí, se puede, es que se puede siempre hacer la investigación, pero tiene que ser con la persona, y esto es bien importante en la nueva medicina. Para que la nueva medicina funcione, el individuo, que es el que va a hacer su sanación, voy a decir así, que no me gusta esa palabra, pero digamos, el que va a hacer su sanación, es el que tiene que estar interesado en hacer este proceso. Nosotros no podemos trabajar con el cariño y la intención del padre o de la hija o de la hermana, no podemos, porque es el individuo quien tiene que estar dispuesto a hacer el proceso para transformar, si es que él lo requiere o lo necesita, porque aunque a nosotros nos parezca extremadamente contradictorio, doloroso, incómodo o molesto, estos cambios de humor de esas personas, esos cambios de humor son su tabla de salvación para seguir viva. No necesariamente, eso es lo que nosotros vemos en la nueva medicina, ¿ven? No necesariamente es que esté enfermo, son su tabla de salvación para seguir viva. Entonces, para poder seguir vivo, si le arrancamos de pronto esa tabla de salvación, porque nosotros pensamos que no, soltarlo, no sirve eso, tenés que hacerlo solo, pero no ha aprendido a nadar, se nos va a ahogar. Entonces no podemos hacerlo así. Él tiene que estar dispuesto, o ella tiene que estar dispuesta a hacer esa transformación. No podemos hacerlo nosotros porque pensamos que lo requiere. Va más allá de lo que nosotros pensamos o queremos como seres ajenos al que está con su conflicto biológico. Entonces, esto para nosotros es bien importante, que la persona que quiera hacer el proceso esté él realmente interesado en hacer el proceso. Y en el momento en que la persona se frene, nosotros no podemos seguir. Porque es él, como decía el doctor Hammer, él es el jefe de su proceso. El 95% de los logros vienen por el esfuerzo o el trabajo que haga la persona involucrada. Nosotros solamente acompañamos en el proceso y vamos haciendo, digamos, el empuje o una guía o las recomendaciones, exacto, las recomendaciones o guía, pero no podemos hacer por él. Entonces, esto en la medicina esto es bien importante. Y también en las constelaciones, porque se califica dentro de las constelaciones cuando ya hay dos conflictos, sí. Puede ser hasta peligroso si la persona lleva mucho tiempo con esa constelación. Puede haber como razones para no tratar de solucionarlo, porque después van a manifestarse con más fuerza los síntomas físicos. Es que, mira, siempre hay, o sea, para hacer este proceso es importante que sea alguien que sepa hacerlo, ¿verdad? O sea, también no se trata de conocer un poquito, y en esto sí creo que hay que ser un poco categórico,
y no se trata de conocer un poquito el proceso y ver cómo lo hago. Los riesgos, por ejemplo, ese que estás mencionando es bien importante. En el caso de los conflictos de tipo de territorio, cuando hablamos de constelaciones nos estamos refiriendo, como bien dijiste, se llaman constelaciones esquizofrénicas en Nueva Medicina Germánica. No tiene nada que ver con otro tipo de constelaciones ni con la esquizofrenia, digamos, oficial. Entonces, una constelación, ¿qué es? Es cuando hay dos o más conflictos biológicos. Claro. Y las esquizofrénicas el nombre son cuando esquizofrénico es solo porque hay dos, como que fueran dos personalidades. no, esa es constelación. Las esquizofrénicas se refiere a que hay dos o más constelaciones en ambos hemisferios cerebrales. Para ponerle el componente esquizofrénico tiene que ver en ambos hemisferios cerebrales. Si no es en ambos hemisferios, no son esquizofrénicos. Y tenemos constelaciones que no son esquizofrénicas. Entonces, en este caso, ¿por qué se llama esquizofrénicas? Porque el cerebro, ya dijimos que son dos, y tienen, digamos, ritmos de funcionamiento establecidos, previos, ¿no? Cuando se da un conflicto biológico, ya hay un cambio, digamos, del ritmo de funcionamiento de uno de los lados donde cae el conflicto biológico. Entonces ya eso causa un desequilibrio, pero si además en el otro lado también, entonces ya cada parte del cerebro está funcionando por su cuenta. Entonces, eso es lo que nos causa un cerebro dividido, que es lo que significa esquizofrenia. Entonces, a partir de ahí, esos movimientos, esos cambios, digamos, de frecuencia vibratoria, que esto es eléctrico, nosotros somos seres eléctricos, ¿verdad? Esto hace que la coordinación no sea la que debería darse y por lo tanto cada parte del cerebro está como actuando por su cuenta. Y eso es lo que nos hace esta situación particular. Ahora, como bien vuelvo al punto, como bien decía, para poder trabajar estos procesos hay un periodo, voy a decir así, un periodo de gracia que te permite resolver el conflicto de un cerebro, te da un tiempo antes de que éste empiece a expresarse orgánicamente y te da tiempo para resolver el otro y que todo quede bien, ¿verdad? Pero si se resuelve el conflicto de un lado del cerebro, digamos, al solucionarse ese conflicto, como es ectodermo, vamos a tener una expresión orgánica que puede ser un cáncer. Y en dependencia del tiempo en el que esté este conflicto haya estado activo, ¿verdad? Ahora en solución, entonces vamos a tener la sintomatología correspondiente. Por eso es importante cuando vamos a entrar en este tipo de procesos, vuelvo a insistir, que realmente la persona esté clara que quiere. Y en este caso, el acompañante de la nueva medicina también tiene que saber qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer o cómo actuar si se presenta una u otra situación. Entonces no es solamente de solucionar. Y por otro lado, aquí es importante, Ruth, que nosotros no podemos andar por el mundo intentando solucionar conflictos biológicos. Porque los conflictos biológicos, y esto es importante, es un cambio de paradigma. El hablar de conflictos biológicos no es únicamente que hayamos cambiado el nombre a un término de la medicina convencional porque ahora hacemos nueva medicina. El conflicto biológico es un mecanismo de alerta para garantizar la supervivencia. Si hay algo que me está dificultando, yo tengo que hacer un proceso de transformación. Y tengo que estar clara que los programas biológicos y las expresiones biológicas que se llaman enfermedades en algunos casos, no necesariamente son malas, voy a decirlo así, sino que son necesarias para el proceso de adaptación. Pero igual que todo, en exceso nos hace daño. Entonces, si nosotros mantenemos el conflicto activo durante mucho tiempo, porque no estamos dispuestos a hacer transformaciones, pues obviamente vamos a tener consecuencias. Nosotros, puedo mencionar, tuvimos un caso de una señora que tenía un cáncer de colon, ¿verdad? Tenía que ver con conflictos con su vecina
en este caso en particular asociado a condiciones de su vecina que ella sentía, ¿verdad? Que eran malas jugadas. Y entonces, al descubrir eso, nosotros le mencionamos a la señora, mire, creo que lo mejor que podemos hacer es, pues, vender la casa y cambiarnos de lugar para buscar no es para que la solución se dé, es para facilitar que la solución se dé, porque la solución no es que se cambie de casa, es que ella cambie todo su interior para hacer la transformación. Esa es la solución. Y ella lo que nos dijo fue que se cambie ella. Entonces le digo, bueno, es que ella no es la que tiene el problema. A ella no tiene ningún interés en hacer el cambio. Aquí la que tiene que hacer la transformación es usted, si quiere. Si no está dispuesta, nosotros tampoco podemos hacer ya más. La señora se murió. Como decimos nosotros, en su ley, pues, porque ella se mantuvo ahí firme, ella no estuvo dispuesta a hacer el cambio y se mantuvo. Fue su decisión, ¿verdad? Pero ya sabíamos a qué iba a llegar. Pero es lo que te digo, que no es de andar, el individuo tiene que tener realmente el compromiso, no con nosotros, consigo mismo, para hacer la transformación. ¿Ve? Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco se trata de andar solucionando conflictos porque sí, porque a veces la persona ha llegado a esas condiciones para poder sobrevivir. Y si de repente le quitas, por ejemplo, a una persona con Alzheimer, de repente lo haces volver al tiempo actual y recordás la memoria, es muy doloroso como para seguir vivo. Entonces, la única forma de seguir vivo es desconectándome del presente, si quiero seguir vivo. Entonces, a veces son las cosas que tenemos que valorar, que muchas veces a nosotros nos incomoda, porque el familiar, porque lo que sea, pero ¿y el familiar cómo lo está viviendo, cómo lo está llevando? ¿Realmente es él el que lo está pasando mal o soy yo la que lo estoy pasando mal como familia? Entonces, es ahí donde la balanza se pone en juego y tenemos que valorarlo desde la nueva medida. Pues no sé si fui suficientemente clara, intenté hacerlo. Lo único que creo que tal vez podríamos aclarar un poco más, como usted mencionó el caso de ese cáncer de colon, como aclarar que estamos hablando de otra capa germinal cuando hablamos de otra colon. cosa. Claro. Correcto. Solo lo mencioné. Claro, como ejemplo. Claro. Solo lo mencioné con el hecho de la importancia de que el individuo esté comprometido con su proceso, pero no tiene nada que ver con la bipolaridad. Gracias por señalarlo. Son conflictos asociados a tejidos mucho más superficiales del ectodermo. Entonces, las opciones dentro de esa zona en el cerebro se relacionan con temas de áreas respiratorias, de corazón, son otros tejidos. Sí, definitivamente. Ectodermos son otros tejidos. Y, por ejemplo, función, ectodermo territorial, digamos, está relacionado a la función cardíaca, a la función sexual, por ejemplo, ¿verdad? Está relacionado a bronquios, ahora que están de moda el COVID, amenaza al territorio. Vejiga urinaria y vías urinarias principalmente, ¿verdad? Los conductos y vías del organismo en general. Sí, principalmente eso es territorio, sí. Ok, entonces, otro punto es el tema de los fármacos, porque muchas veces los distintos trastornos mentales son tratados con muchos fármacos y eso también puede intervenir en cómo se desarrollan o si se pueden solucionar, pueden quedar como estancados o no. Sí, en el caso del uso de fármacos hay que tener también mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque como estas personas pueden cambiar de la fase depresiva a la fase maníaca, el utilizar algunos fármacos o el suspenderlos bruscamente nos puede dar esos cambios de fase maníaca, de fase depresiva a fase maníaca y nos pueden llevar a desenlaces que no son favorables, ¿verdad?
nosotros de manera general no utilizamos fármacos de manera general, ¿verdad? Utilizamos solamente que sea necesario por el tiempo requerido y a la dosis exacta, ¿verdad? No hacemos cronificaciones para nada. Entonces, en ese sentido, pues sí, los fármacos en sí mismos también nos llevan a una cronificación del cuadro, también. Entonces, ¿se podría dar que la persona haya solucionado el conflicto, pero como comenzó a tomar fármacos, cuando estaba en fase activa se fue cronificando y nunca se manifestó el equilibrio?